Santiago nos está describiendo aquí cosas que si tú y yo meditamos a profundidad, bueno, va a traer a nuestras vidas cambios. En primer lugar, él habla de la sabiduría. Recuerda el episodio anterior, el día de ayer estábamos hablando de lo que Santiago comienza diciendo que en cuestión de los problemas. Nuestras vidas enfrentan problemas y esos problemas tenemos que tomarlos con la mejor actitud. En nuestro caminar con Dios no podemos estar exentos de las pruebas y de los problemas. Dios nos ayuda. Y entonces con ese pensamiento en mente, Santiago dice, como todos vamos a enfrentar problemas, y él está pensando en una iglesia que está siendo esparcida, que está alrededor del mundo enfrentando a multitudes sin Dios, problemas, circunstancias, persecución, muchas cosas que hoy en día tú y yo tal vez nos identifiquemos. Bueno, él escribe y dice, en esos problemas hay algo que es esencial. Eso esencial se llama sabiduría. La temporada anterior meditamos todo Proverbios, que era precisamente sabiduría para tu vida. Y Santiago es muy parecido, toma muchísimo de la sabiduría que hay en Proverbios también. Y recordarás, el propósito principal de Proverbios es que podamos adquirir sabiduría. Y él dice en el versículo 7, Salomón, del capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí Santiago está diciendo algo parecido. Tú y yo enfrentaremos circunstancias adversas, enfrentaremos problemas, pero para esos problemas salir bien librados y que produzcan en nosotros la madurez requerida, necesitamos sabiduría. Aquí hay un tema y el tema de este día, de esta mañana, es sabios sin doble ánimo. Un cristiano bíblico es sabio y sin doble ánimo. La sabiduría y el doble ánimo no pueden ir de la mano. La sabiduría y el doble ánimo chocan entre sí y se anulan mutuamente. Así que podemos decir la siguiente frase: la sabiduría se les otorga a los que confían en Dios, que no son de doble ánimo. Vamos a meditar más adelante un poquito en el doble ánimo, pero voy a repetir esto, que es bien importante que tú y yo sea también una bandera en nuestra vida. La sabiduría se les otorga a los que confían en Dios. ¿Recuerdas? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que no son de doble ánimo. Santiago está diciendo, si tú eres de doble ánimo, ni siquiera creas que recibirás sabiduría. Primer lugar, necesitamos sabiduría para enfrentar los problemas. Por eso dice Santiago, si necesitas sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Esto dice el versículo 5. La sabiduría está íntimamente ligada al temor a Dios. Y es Dios la fuente de la sabiduría. Eso es algo que tú y yo tenemos muy claro. La fuente de toda sabiduría es el temor a Dios, es Dios mismo. Él es sabiduría. Y si tú y yo vamos a enfrentar conflictos y problemas, no solo por ser cristianos, sino porque en la vida existen los problemas, necesitamos saber que Dios es la fuente de la sabiduría y que nosotros, para poder vivir y completar nuestro propósito y nuestra historia en Dios, necesitamos esa sabiduría práctica que nos ayude a tomar buenas decisiones, que nos ayude a convertir los problemas en bendiciones, que nos ayude a solucionar los conflictos que rodean nuestra vida, que rodean el matrimonio, la familia, las relaciones, la economía, las circunstancias, lo social, la seguridad. Todo en la vida puede
producir algún conflicto, algún problema, pero esto ayuda a madurar y a crecer. Pero para que ese crecimiento y esa madurez venga a nuestra vida, necesitamos sabiduría. La sabiduría es el regalo de Dios que transforma los problemas en madurez. Voy a repetir, la sabiduría es el regalo de Dios que transforma los problemas en madurez. Tú y yo queremos madurar, necesitamos una materia prima. La materia prima para madurar se llama problemas. Y la sabiduría es el elemento que va a convertir un problema en madurez. Alguien que no tiene problemas es alguien que no madura. Solamente los bebés, los niños no tienen problemas. ¿Alguna vez has visto los que tienen hijos pequeños y los miras a un bebé allí acostadito en su cama que solamente come, llora, duerme y hace del baño? Y tú los observas y dices, ¡qué vida! Ningún problema tiene. ¿Qué problema puede tener? Bueno, es parte de la infancia. Pero conforme uno va creciendo, va a enfrentar situaciones adversas que nos hacen madurar. Y la sabiduría transforma los problemas o las adversidades en madurez. Por eso Santiago dice, necesitas la sabiduría todos los días. Y si te hace falta, ¿qué crees? Pídesela a Dios. Porque aquí Santiago no está haciendo una suposición de decir, bueno, probablemente tú lo sabes todo y si acaso, ¿verdad? No supieras todo y algo ahí nos faltara, bueno, pues le puedes pedir a Dios. No, la frase que Santiago está diciendo es una afirmación. Si alguno está falto de sabiduría, lo cual es evidente, todos necesitamos sabiduría, él dice, pídesela a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es la fuente. Porque Él es la fuente de toda sabiduría. La sabiduría es un don de Dios. La verdadera sabiduría en la vida no se alcanza por méritos, ni siquiera por muchos esfuerzos humanos, mucho estudio, muchos libros, muchos cursos, no, es que ya tomé el último curso de cómo enfrentar problemas parte 5. Mira, ni aunque tomemos cursos en la vida, todo esto en la vida práctica con Dios solamente, Él es la fuente. Podemos leer, estudiar, prepararnos, claro, y eso ayuda, y no estoy diciendo que no lo hagas, bien, entiéndeme, pero hasta que estás en la práctica es cuando Dios te ayuda a convertir lo que estudiaste, lo que leíste algún día, lo que la palabra de Dios se ha sembrado en tu corazón y lo va a llevar a la aplicación, porque sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que tú y yo requerimos la ayuda de Dios y Él es la fuente de la sabiduría. Él es fuente de sabiduría. Entonces tú y yo debemos que recordar que para que podamos caminar en convirtiendo los problemas en madurez, necesitamos la intervención divina. ¿Qué tanto le pides ayuda a Dios? ¿Qué tanto vienes a Él y le dices, ayúdame? ¿O confiamos en nuestro propio entendimiento? De hecho, Proverbios dice que ninguno seamos sabios en nuestra propia opinión, sino más bien confiemos en el Señor y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, porque la verdad es que nos hace falta. Pero cuando tú y yo reconocemos sabiduría, viene de Dios. Y dice aquí Santiago algo bien hermoso, Él te la va a dar sin reproche, no te va a regañar, no te va a decir, ay, otra vez ahí vienes, ¿cuántas veces me vas a pedir sabiduría? No, Él nos da esa sabiduría sin reproche, no nos reprenderá, no nos regañará, así que ten confianza, acércate a tu Padre Celestial, que Él nos da esa sabiduría sin reproche. ¿Por qué? Porque Él está comprometido con nosotros y su amor
es incondicional. Él se acuerda que somos polvo, Él sabe que nosotros fallamos, sabe que necesitamos mucho la sabiduría y su ayuda, y Él no se molesta, nunca se va a enojar, nunca te va a reprender por pedirle sabiduría. Al contrario, va a decir que bueno que tú me la pides, porque dice la palabra, pedid y se os dará. Un padre que está dispuesto a darte lo que le estás pidiendo, especialmente si le estás pidiendo sabiduría. Él es un Dios que no nos echa en cara lo que nos da, ni nos cobra por lo que nos da. Dios es generoso. Por eso la traducción, nueva traducción viviente dice, si necesitas sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, el cual la dará y no nos reprenderá por pedirla. Tenemos que comenzar por reconocer que necesitamos sabiduría. Ese es el gran problema de la humanidad, que no puede reconocer la necesidad de la sabiduría. Pensamos que lo sabemos todo, pensamos que tenemos todas las respuestas, pensamos que tenemos toda la experiencia y andamos aconsejando a todo mundo y siempre tenemos una muy buena, un buen argumento, una buena respuesta y una buena solución para todo mundo. Pero cuando vienen los conflictos, a veces Dios permite que vengan tan fuerte que nos doblegan y nos hacen volver a Él y decirle, necesito sabiduría. Eso es lo primero que un problema hace, quebrantar nuestro orgullo y nos hace volver a Dios. Por eso produce madurez. Y dice Santiago lo siguiente, pídela, pide esa sabiduría, cuando se la pidas asegúrate que tu fe sea solamente en Dios. Y no dudes, porque si tú dudas, dice, la persona que tiene duda tiene una lealtad dividida. La Reina Valera dice, es inconstante en todos sus caminos. Es de doble ánimo. Santiago usa esa descripción, doble ánimo, que quiere decir alma dividida o lealtad dividida. Doble ánimo quiere decir que tu lealtad, como lo traduce la nueva traducción viviente, o tu alma está dividida. ¿Entre qué está dividida? Fíjate, esto es interesante, el pensamiento que está teniendo Santiago. Es muy profundo. Él dice, si tú le vas a pedir a Dios sabiduría, asegúrate que no tengas duda. Porque cuando tú dudas, quiere decir que tu alma está batallando entre dos lados. Y muy probablemente es entre tus argumentos a favor y en contra. Voy a tratar de explicarlo mejor. La duda trae doble ánimo, inconstancia y un alma dividida. Cuando nuestra fe y confianza está fundamentada en argumentos a favor o en contra, nuestra confianza se funda en el entendimiento. ¿Cómo es esto? Hay un conflicto delante de ti y entonces empezamos a analizar. Decimos, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y empezamos a pensar. Has pasado noches enteras en ansiedad porque tu mente piensa todas las opciones posibles. Has pasado noches enteras o días enteros con un desgaste y una carga emocional, no hallando salida a ese problema. Te has encontrado tantas veces angustiado, comiéndote las uñas, quebrantado, llorando, sin ninguna paz porque no haya salida. A, B, C, D, ¿qué opción será la mejor? Y tus argumentos, tus opciones, tu manera de hacer las cosas, tu entendimiento está dividido entre una cosa, una u otra, y está todo fundamentado en lo que tú puedes hacer. ¿Es malo? No del todo. Pero lo que está diciendo aquí Santiago es, si vas a enfrentar un problema en el que necesitas sabiduría, tú tienes que correr a Dios y decirle, Señor, yo confío en ti más que en lo que yo pienso. Yo confío en ti más que en mis sentidos.
porque a veces los sentidos te van a decir no lo hagas. Un ejemplo, el apóstol Pedro todavía no era apóstol, estaba en la barca y entonces hay una tormenta intensa sacudiendo la barca que él dominaba conducir. Una tormenta tan intensa que quiere hundir la barca y él no sabe qué hacer. Se cansaron de remar. Había 4 expertos en esa barca, navegantes, y no podían hallar ni hacerla llegar ni a la orilla ni a ningún lado, de tal manera que dijeron: perecemos. Llenos de temor, de ansiedad, de angustia, el Señor se acerca a ellos caminando sobre las aguas y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dice: ven. Ahí es donde hay algo interesante. Tú y yo tenemos que tomar en algún momento la decisión. ¿Voy a seguir confiando en mi entendimiento, en mi forma de hacer las cosas, o voy a confiar en lo que Dios me puede decir o me quiere guiar, aunque parezca ilógico? Porque el decir ven y camina sobre las aguas no es lo que normalmente haría un ser humano. Y esa opción jamás la contemplaríamos. Pero Dios tiene una forma interesante de hacer las cosas. ¿A quién se le hubiera ocurrido darle 13 vueltas a una ciudad y al final, en esa 13ª vuelta, gritar? No está en el manual de conquistas de ciudades. ¿Cómo conquistar una ciudad? Primer lugar, dale 13 vueltas. No es nada lógico. ¿Dónde estaría la lógica en decir: párate frente al mar, levanta la vara y se partirá en dos el mar? ¿Dónde está la lógica? Dios muchas veces nos lleva a un lugar donde nuestro entendimiento ya no alcanza, donde nuestros pensamientos y nuestros métodos no son suficientes, y entonces no nos queda más que levantar los brazos y decir: Dios, necesito sabiduría. Pero si tú vas a hacer eso, deja de dudar. No hallaste salida, no encontraste más, entonces no estés con tu lealtad dividida entre ti mismo y el método de Dios. Ríndete al método de Dios. ¿Qué hizo Josué? Josué llegó a Jericó y se dejó guiar por Dios, pero la siguiente ciudad dijo: yo me encargo de esa ciudad. Esto es pan comido. Y entonces mandó solamente a algunos hombres y fue derrotado porque no contempló que había un problema que él no veía, que él no conocía. El pecado de Acán fue lo que le trajo la derrota a los demás. Pero si él hubiera consultado a Dios, si hubiera confiado, si hubiera pedido a Dios sabiduría en lugar de confiar en su experiencia, seguramente Dios le hubiera revelado antes de ir a enfrentar la batalla: hay pecado y más vale que te limpies, porque Dios ya se lo había dicho cuando iban a entrar a Jericó: santificaos, porque el Señor hará maravillas entre vosotros. Nosotros tenemos que buscar que nuestra lealtad no esté dividida, no tengamos doble ánimo. O confías en tu propia prudencia, o confías en el Señor y en su sabiduría. O pones tu vida en tus decisiones y tomas tú tus propias acciones y dices: esto ya lo decidí, esta es la forma correcta, esto es lo que yo creo, esto es lo que la vida me ha enseñado. O tú pones tu vida en las manos de Dios y dices: esto se hará a la manera de Dios. Por eso dice: si tú vas a pedirle a Dios sabiduría y estás batallando entre dos lealtades, entre tu prudencia y la sabiduría de Dios, no recibirás nada, porque Dios no perderá el tiempo y no recibirás cosa alguna. Pero si tú vas a venir a Dios y le vas a decir: Dios, no sé qué hacer, ayúdame, dame sabiduría, asegúrate que vas a hacer lo que Él te indique. Porque si de antemano vas a evaluar y dirás: a ver, Dios me dijo esto, voy a ver qué es la mejor opción, lo que Dios me dijo o lo que yo pienso, mira, olvídate de recibir sabiduría. A eso se refiere Santiago. En Jeremías hay una porción de las Escrituras donde el pueblo de Israel vino con Jeremías y le dijo: Jeremías, ora a Jehová, pregúntale qué tenemos que hacer. Si nos tenemos que ir a Egipto o tenemos que quedarnos aquí, porque viene Babilonia a destruirnos. Pregúntale a Jehová, y lo que Él diga, a su voz obedeceremos.
¿Y sabes qué pasó? Jeremías consultó a Dios y Dios les dijo, dile al pueblo que se quede, que no se vaya, que enfrente a los babilonios, porque aunque los conquistarán y vendrán sobre de ellos, yo tendré misericordia y no perecerán. No se vayan a Egipto, porque si se van a Egipto, allá los alcanzará y los matará. Y entonces Jeremías comunicó el mensaje al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué dijo el pueblo de Israel? Esto dice Dios, esto digo yo. Y ellos decidieron, esto que digo yo es mejor. Y se fueron a Egipto. Y la palabra de Dios se cumplió. Nabucodonosor fue en contra de Egipto y en el camino destruyó a todos los que iban en esa peregrinación. A esto se refiere Santiago. Y es lo que está diciendo. ¿Quieres recibir de Dios sabiduría? Y esto se aplica para todo lo que tú le pidas a Dios. De antemano, asegúrate que tu lealtad no esté dividida. Para que no seas como una ola del mar. ¿Cómo es una ola del mar? Es inestable. Una persona que está siempre dividida sus lealtades. Lo que Dios dice, lo que yo digo. Lo que yo pienso, lo que Dios dice. ¿Qué es mejor? ¿Cuál es la mejor opción? Una persona así es tan inconstante que no avanzará nada. Y será llevado aquí y allá, porque su fundamento no es Dios, sino su propia prudencia. Y lamentablemente no puedes tener firmeza en medio de una ola. El cristianismo bíblico, y con esto cierro, el cristianismo bíblico verdadero y genuino es para los que confían en Dios, más que en su propio entendimiento y en su prudencia. No estoy diciendo que no pienses, que no razones para nada, pero cuando ya hay una guianza de Dios, cuando ya hay una instrucción divina, debe pesar más su palabra que tus argumentos. Un cristianismo bíblico es el que está confiando más en el Señor que en nuestros sentidos. Un cristianismo bíblico es aquel que cuando la duda y la fe se enfrentan, nuestra lealtad tiene que estar no dividida, sino tiene que estar cerca de Dios. Cuando nos falta sabiduría, tú se la puedes pedir a Dios. Cuando vayas a pedirle a Dios, asegúrate que la duda no esté en tu vida y no haya una lealtad dividida. ¿Cómo está tu tormenta en este momento? ¿Qué tal es tu constancia y tu lealtad? ¿Es para contigo o para con el Señor? Así que tenemos trabajo que hacer. Un cristianismo bíblico es aquel que confía en el Señor y no se apoya en su propia prudencia. Oramos. Bendito Señor, nos presentamos delante de ti. Queremos poner nuestra fe en acción. Primero, determinando que mi lealtad serás tú. Que si yo tengo que decidir entre mis métodos y los tuyos, siempre optaré por los tuyos. En que si tengo que decidir entre mis razonamientos y tu palabra, siempre optaré por tu palabra. Porque si tengo un corazón dividido, no habrá constancia en mi corazón. Guíanos, Señor, en nuestra vida diaria. Haya sabiduría y haya un entendimiento siempre de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.